Dígale: Señor, gracias te damos, aleluya, por poder venir a tu casa, Señor, a glorificarte y a exaltarte y a bendecirte, aleluya. Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias por tus bondades. Gracias por todo lo que hemos recibido esta semana. ¿Cuántos dicen amén? Y dígale: y gracias, Señor, por también todo lo que tú harás. Porque cuando venimos a tu casa a buscar tu rostro, te ponemos en primer lugar. Sabemos, oh Señor, que tú vas, Señor, en nuestra defensa y vas hacia adelante, Señor, abriendo puertas, oh Señor, Señor, haciendo la obra, Señor. Y estamos aquí creyéndole a Dios y nos paramos en la brecha para creerle a Dios en ayuno y en oración. Hemos estado clamando y le creemos a Dios que Dios va a hacer grandes cosas en medio de nosotros, en medio de su pueblo, amén. Y si usted no ha estado ayunando, hermano, le decimos: métase en el ayuno, porque el ayuno más la oración es dinamita, amén. Y a su nombre, ¿quién vive? Padre, bendícenos con el consejo de tu palabra en esta mañana. Da espíritu de revelación y de conocimiento a tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Tenemos una nueva serie, hermanos, que vamos a empezar hoy, y se llama Conociendo el carácter de Dios, amén. Como ustedes lo pueden ver, conociendo el carácter de Dios, pero la predicación de hoy se llama la justicia de Dios. Una de las cosas que vamos a aprender es, hermanos, de ese carácter del Señor y va a empezar con la justicia de Dios. Pero les voy a invitar para que busquen en la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 9, 23, 24, por favor. Jeremías 9, 23, 24. Y preste atención a este versículo tan importante. Usted sabe que la gente le da mucha importancia a otras cosas, pero vamos a escuchar lo que dice Dios en su palabra, que para que Él nos diga qué es lo más importante, amén, para nosotros. Y dice la palabra del Señor, Jeremías 9, 23, 24, dice: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Lo escucharon bien, hermanos? Entonces vea lo que dice el Señor: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿Y qué dice la palabra? Hay dos palabras que van a seguir y dice: y eso es lo que Dios considera que es lo más valioso, de lo que una persona puede sentirse bien, satisfecho, contento. Y dice: en entenderme y conocerme. Repítalo conmigo: en entenderme y conocerme. Y dice la palabra: que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Otra vez, vean qué interesante lo que dice el Señor, porque hoy vamos a tener una predicación doctrinal. Tiene que ver, hermanos, con conocer a Dios, ¿de acuerdo? Entonces usted tiene que estar enfocado, tiene que estar atento. Nuestra meta hoy de parte del Señor es que usted lo conozca, amén, hermanos. Porque aquí dice la palabra que lo más valioso que tú puedes hacer, hermanos, no es hacer plata, no es ser famoso, no es, hermanos, tener todas estas cosas que la gente se jacta en el mundo, popularidad, no. Si una palabra de Dios dice que lo más importante para una persona es su relación con Dios, y que usted y yo, hermanos, no importa de dónde somos, quiénes seamos, hermanos, nuestra condición social, pero quiero decirle que para Dios lo más valioso es que usted pueda conocerlo a Él y entenderlo a Él. ¿Qué será lo que Dios quiere que conozcamos de Él y que lo entendamos? Dice la palabra del Señor muy claro, dice que Él hace misericordia, que Él hace juicio y que Él hace justicia en la tierra, aleluya, amén, hermanos. Porque dice la palabra: porque estas cosas quiero. Dios quiere misericordia, quiere justicia, quiere juicio, aleluya, amén. Entonces, hágase esa pregunta. Usted tal vez se la ha hecho, ya diga: ¿cómo es Dios? Pregúntese: ¿cómo es Dios? Ya que nos estamos relacionando con Dios, hermanos, necesitamos saber cómo es Dios, amén. Es más, piense bien. Si usted quiere relacionarse con Dios, no solamente debe saber cómo es Dios, sino tiene que pensar cómo actúa Dios. O sea, piénselo. ¿Por qué será que Dios hace las cosas como las hace? Yo quisiera entenderte, Señor, porque a veces usted se mueve de esta manera o actúa de esta forma, Dios. Permíteme entenderte, Señor, por favor, amén. Porque el Señor hace las cosas como Él quiere y como las hace. Entonces, para que nosotros podamos responder a estas preguntas acerca de Él, entienda bien, esto significa que usted tenga una relación con Él.
una experiencia con Dios. Y esto significa un aprendizaje. Significa que usted va a tener que conocerlo a Él. Amén, hermanos. Conocer más de Él. Ahora hay una situación. Con Dios, usted quiere conocer a Dios. Pero dice la Biblia que Isaías, capítulo 6, que cuando él dice, tuvo una visión, estuvo en el templo y dice que vio al Señor en un trono alto y sublime. O sea, imagínense, Dios está tan alto y es tan sublime que hay una palabra en teología que se usa para hablar de quién es Dios y se dice que es trascendente. La palabra trascendente significa que está más allá de mi capacidad humana para poder conocerlo a Él, porque Él es más de lo que yo puedo llegar a comprenderlo y entenderlo. Mi mente humana no tiene esa capacidad de poder conocer a Dios. Es como tratar de meter, hermanos, todo el mar en un vaso de agua. Amén, porque estamos hablando del Todopoderoso. Estamos hablando de Jehová de los ejércitos. Amén, hermanos. Entonces, como Él está más allá de mi comprensión, de mi capacidad de poder entenderlo, lo único que nosotros podemos hacer para poder conocer y comprender a Dios, ¿sabe cuál es? Que sea Dios el que se revele a nosotros. Amén. Que sea Dios el que se presente a donde nosotros y con toda su misericordia y con toda su paciencia nos pueda mostrar cómo es Él. Si hoy yo quisiera conocer al presidente de los Estados Unidos y desear acercarme a Él, yo no podría, a menos de que sea Él el que se acerque a mí. De tal manera es con Dios. Nosotros no podemos conocerlo, solamente que Dios se manifieste y se muestre a nosotros. Amén, hermanos. Entonces, vean lo que dice el Salmo 45:6. Y vamos a ver, hermanos, una descripción del Señor, de su carácter para poder conocerlo. Y dice la palabra del Señor acerca de Dios, cómo es su carácter, porque hace lo que Él hace. Y en el Salmo 45:6 dice así esta frase. Tal vez usted la ha leído otras veces y no sé si usted le ha dado sentido, pero vea lo que dice, por favor léalo conmigo. Dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Está hablando no de cualquier trono humano, está hablando del trono de Dios. Dios tiene un trono, amén. Y dice que es eterno y para siempre, aleluya. Y si dice la palabra, si usted quiere, lo enmarca, lo subraya, le pone un círculo y dice: cetro de justicia es el cetro de tu reino. Amén. Cetro de justicia. Los reyes, los gobernantes recibían, hermanos, un símbolo de autoridad, hermanos, que estaba en su mano para decir que a él se le había delegado, tenía, hermanos, poder de gobierno. Y el poder de gobierno de Dios es cetro de justicia. Amén, hermanos. Y así que hoy conoceremos entonces uno de los rasgos más importantes, hermanos, que debemos de conocer acerca del Dios que nosotros servimos, adoramos, conocemos. Y diga conmigo, es su justicia. Amén, su justicia. Ustedes se acuerdan cuando Abraham intercedió, hermanos, porque Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra por causa de la maldad de los moradores, que había llegado el clamor ante los oídos del Señor de toda la maldad que hacían ahí en Sodoma y Gomorra. Y que entonces cuando Abraham se dio cuenta, porque su sobrino Lot estaba ahí, se recuerdan que él intercedía, hermanos. Y vean la frase que él usa en Génesis 18:25 para que ustedes vean. O sea, Abraham estaba pendiente y sentía compasión, hermanos, por todas esas ciudades, por las gentes que vivían ahí. Y él empieza a interceder, empieza a clamar. Y ustedes saben, hermanos, que él empezó diciendo: si hubieran tantos justos, usted, Señor. Y fue bajando hasta el número, ¿verdad? ¿Se recuerdan, hermanos? Pero vean lo que dice aquí. Génesis 18:25 dice: lejos de ti el hacer tal, decía Abraham, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿Y cómo sale ahí? Dice: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Le está diciendo Abraham a Dios. Pero me imagino que eso es como cuando un papá está hablando con un niño. O sea, ¿qué le va a decir el niño de lo que el papá sabe que lo que tiene que hacer? Pero él lo deja que hable.
Nuestro Dios es justo. Él no va a cometer nada que sea, hermanos, injusto. Amén, hermanos amados. Pero ahí se usa una palabra que dice, diga conmigo, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Amén. Hoy tenemos, hermanos, una tendencia y una influencia en las ideologías que están sacando a Dios de todo. Lo sacaron, hermanos, de las escuelas, lo sacan de los hospitales, lo sacan de las cárceles. ¿Y a qué me refiero con que sacan a Dios de las escuelas, hospitales, las cárceles? De todo, hermanos, hasta del gobierno, si tratan de sacar a Dios. Porque lo que quieren decir es, no metamos a la religión en nada de lo que es secular. No metamos a Dios en nada de lo que es la educación. Cada quien tiene su ideología y piensa como quiere. Porque si yo soy ateo, ¿por qué mis hijos tienen que recibir clase de religión? ¿Se dan cuenta? Hasta hubieron, hermanos, demandas en Estados Unidos que una persona dijo, yo soy satanista, mi familia es satanista, ¿y por qué mi hijo tiene que recibir clases de enseñanzas de Jehová o judeocristianas si nosotros no creemos en Jehová, sino que creemos en el diablo? Imagínense, hasta el punto que ha llegado la maldad del hombre, y estoy hablándoles que esto es real. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces el hombre quiere sacar a Dios de todo, ¿verdad, hermanos? Y por ahí alguien puso acerca de esto, que quieren sacar a todo. Bueno, ahí están las consecuencias de cómo es esta generación hoy, rebelde. Una generación, hermanos, que uno se da cuenta que está contra todo y todos. Ahora, la realidad acerca de nuestro Dios es que muchos lo juzgan injustamente. Empiezan a atacar la palabra de Dios, empiezan a atacar a Dios y decir muchas cosas. Si Dios es justo, ¿por qué gente sufre? ¿Por qué si Dios puede y tiene poder para evitar tantas tragedias, por qué permite que pasen estas cosas? Y empiezan a atacar a Dios. Que no se dan cuenta que el hombre está recibiendo las consecuencias de todo lo que él ha sembrado. O sea, el pecado en sí mismo, y hermanos, el deterioro de la sociedad no es culpa de Dios, es culpa de sacar a Dios y sus principios y sus leyes, hermanos, de todas las cosas. No le eche la culpa a Dios. Nosotros somos los que no hemos cuidado del planeta. Nosotros, como alguien puso ahí, nosotros somos, hermanos, los que no hemos educado bien a nuestros hijos, y hoy tenemos este tipo de generación. ¿Se da cuenta? Entonces, pero yo quiero hablarles sobre la justicia de Dios. O sea, Dios no necesita que nadie lo defienda. Él es Dios. Pero yo quiero hoy explicarles que nosotros, como hijos de Dios, debemos de conocer cómo es nuestro Dios, cómo es nuestro Padre. Amén. Y yo quiero explicarles, número uno, que Dios revela su carácter de justicia a Israel. Repitamos, Dios revela su carácter de justicia a Israel. Amén. Porque ustedes pueden ver, cuando ustedes están leyendo la Biblia, si ustedes hoy, este año 2022 se aventuraron a creerle la Biblia de Génesis a Apocalipsis, espero que lo hagan, hermanos, va a ver qué bendición es. Pero cuando ustedes empiezan a llegar al libro de Éxodo, se van a dar cuenta, Levítico, Números y todos, que Dios empieza a hablarle a un pueblo que no lo conocía. ¿Sabe cómo decían ellos cuando estaban en Egipto como esclavos? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A ese Dios clamaban ellos, pero ellos no lo conocían como tal. Tuvo Dios, hermanos, que revelarse a ellos, manifestarse con obras prodigiosas, como vemos las plagas que cayeron en Egipto. Pero cuando Dios saca a este pueblo, piensen bien, lo saca de Egipto y lo lleva al desierto, hermanos, empieza Dios a tratar con toda esta gente que venían con otras mentalidades, hermanos, que no conocían cómo era Dios y lo que quería Dios y cómo tenían que comportarse con Dios. Y ustedes saben, hermanos, que la pasaron muy mal, porque continuamente se quejaban, murmuraban y Dios los castigaba. Mientras ellos estaban en el desierto, hermanos, vinieron muchos castigos de parte de Dios por causa de cómo ellos eran, porque no sabían cómo relacionarse con Dios, porque Dios es santo. Amén. Y Dios es justo. Entonces, escuchen bien, este pueblo de Israel tuvo que aprender de una forma, hermanos, donde Dios se reveló y Dios se empezó a dar a conocer de esta forma. Dígalo conmigo, en términos legales. Repítalo conmigo, términos legales.
¿Qué son términos legales? Cuando usted piensa en términos legales, usted habla términos jurídicos. Usted sabe, hermanos, que cuando usted necesita hacer algo legal, no puede contratar a cualquier persona. Usted tiene que ir a una persona que sepa de leyes. Una persona, hermanos, que esté totalmente, que tenga autoridad para ser un abogado, un notario, lo que fuera. Si no, no vale lo que usted está haciendo. Y Dios aquí se reveló al pueblo de Israel. ¿Sabe cómo, hermanos? Diga conmigo, como el juez de toda la tierra. ¿Y sabe cómo se revelaba a ellos, hermanos? En términos legales. Por eso nosotros tenemos el pacto de Israel, el antiguo pacto, que es el Antiguo Testamento, y ahora nosotros usamos el nuevo pacto, ¿verdad que sí, hermanos? Bien, porque todo lo habla en términos que, diga conmigo, legales, de justicia, de juicios. Amén, hermanos. Y vean por favor en Éxodo 19, 5 al 8, usted lo va a ver, que cuando Dios le dice a ellos, bueno, muchachos, bueno, no, él no le dijo así, bueno, muchachos, yo les estoy diciendo a ustedes. Cuando él le dijo al pueblo, aquí estoy, y se presenta a ellos en esa montaña. Vean, hermanos, las cosas que pasan. Dice que ese monte humeaba, temblaba, ahí estaba la presencia de Dios. Y vean, hermanos, que se manifiesta a ellos y les dice así. Éxodo 19, 5 al 8 le dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dijo Dios. Estaba haciendo un pacto con ellos, ¿verdad? Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos, amén, todas estas palabras que Jehová le había mandado, porque como es un contrato, tiene que haber dos partes. Y la primera parte es Dios. La segunda parte, ¿quién es? El pueblo. ¿Y qué respondió el pueblo? Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, dígalo, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. En otras palabras, pusieron a firma. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Amén. Entonces Dios se compromete a cuidarles y ellos se comprometen a obedecerle y a servirle, y no a tener dioses ajenos. Solo Él sería su Dios, solo a Él iban a servir, solo a Él iban a obedecer. Amén, hermanos. Y por eso ustedes van a ver, hermanos, que nosotros conocemos como el decálogo o los 10 mandamientos, ¿de acuerdo? Y ustedes ven que venía en tablas, que yo estoy leyendo que las primeras tablas se echaron a perder porque Moisés se enojó, ¿verdad? Y las tiró al suelo, las destruyó, y entonces tuvo que de nuevo subir 40 días más a la montaña y escribirlas él, ¿verdad? Y hermanos, y volver a traerlas. Pero nosotros conocemos esas leyes como los 10 mandamientos, pero no solamente son 10 mandamientos, porque usted va leyendo en la Biblia, usted lee Éxodo, usted sigue, hermanos, Levítico, Número, Deuteronomio, y usted va viendo que hay un montón de leyes, ¿verdad? Leyes para acá, leyes para allá, un montón de leyes ceremoniales, rituales, leyes, hermanos, que tienen que ver con lo civil, un montón de leyes. Y uno dice, bueno, ¿para qué tanta ley? Pobrecitos ellos, ¿cómo tuvieron? Sí, ¿sabe por qué? Porque donde había una anarquía, todo el mundo hacía lo que le daba la gana, porque así era. Ahí era un campamento y todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios tuvo que traer orden. Amén. ¿Y cómo puso orden? Les tuvo que explicar a ellos: las cosas se van a hacer así, de determinada manera. Les voy a explicar por qué. Amén. Cómo tienen que relacionarse conmigo para que no mueran, porque yo soy santo. Amén. Y ustedes pecan. Y Dios tuvo que empezar a manifestarse y decirles: vea, yo quiero que ustedes sean un pueblo así, y yo quiero que ustedes aprendan a llevarse bien. Amén. Con sus vecinos, con su familia, con todos. Entonces, ¿qué hacía el Señor? Con su gran sabiduría les trajo mandamientos. Amén, hermanos, le trajo sus leyes a este pueblo, porque Él lo escogió de todos los pueblos de la tierra. Hermanos, no le dio estas leyes a los chinos, no le dio estas leyes a los griegos, no le dio estas leyes, hermanos, a las culturas antiguas de los egipcios. No, ¿sabe a quién se la dio? Escogió a una nación, a Israel, para entregarle, hermanos, sus leyes, para que ellos fueran una nación diferente a todas las naciones de la tierra, que fueran gente sabia, gente santa. Amén. ¿Ustedes saben qué significa justicia? Justicia significa darle a cada uno lo que merece. Repita conmigo: ¿qué es justicia?
Darle a uno lo que le merece. Por eso cuando usted, hermanos, oye de juicios, usted oye, hermanos, de personas que lo están acusando de algún delito, tiene el derecho de defenderse para salir inocente, pero si se comprueba que es culpable, ¿qué es lo que recibe? Un juicio y una condena. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Muy bien, ellos tuvieron que aprender que si ellos iban a andar con Dios y le iban a servir a Dios, tenían que saber, que digan conmigo, que Dios es justo. Digan conmigo, Dios es justo. Y tenían que ser gente justa. Y la justicia tenía que prevalecer en ellos. No la injusticia, sino la justicia. Amén. Y hoy tenemos el testimonio de toda esta nación de Israel que hasta hoy existe. Alábele que Él vive. Porque, hermanos, las culturas antiguas se han extinguido, ustedes saben. Ya no están, hermanos, los verdaderos egipcios como imperio, ya no existen. Hermanos, se fueron disolviendo, como los griegos, hermanos, como los romanos antiguos. Todo eso murió. Pero ¿por qué la nación de Israel prevalece? Porque es la nación escogida por Dios. Porque tienen sus enseñanzas. Amén, hermanos amados. Pero dígame si o no, ellos tuvieron que aprender de la justicia de Dios. Tuvieron que aprender de cómo es Dios. Amén. O le obedecen o pagan las consecuencias. Dígale que está a la par. O uno obedece a Dios o paga las consecuencias. Amén, hermanos. No se puede brincar uno las normas de Dios. Porque alguien llegó y dijo, las leyes de Dios no solamente están afuera o aquí en la Biblia. Las leyes de Dios están dentro de nosotros. Porque mucha gente dice, yo hago lo que me da la gana, yo no quiero obedecer la Biblia. Pero cuando usted desobedece la ley de Dios que está dentro de nosotros, hermanos, ¿sabe qué es lo que pasa? Que usted mismo se está afectando, usted mismo se está destruyendo. Por eso encontramos personas que uno dice, ¿cómo puede ser que una persona lo tenga todo y aún así no sea feliz? Y se suicide o se mate, como hemos escuchado últimamente hasta personas importantes. Es que la depresión es algo así, pero ¿sabe qué? Es que todo ser humano tiene un vacío tan grande que solamente Jesús lo puede llenar. Las leyes que fueron dadas a Israel, segunda cosa, hermanos, nos van a decir algo. Diga conmigo, cuando uno ve las leyes de Dios, nos dicen cómo es Él. ¿Escucharon bien? Se lo explico de esta forma. Usted ha escuchado estas frases. Ustedes han escuchado estas frases que dicen acerca, como ahora los políticos, ¿verdad? Y lo que prometieron, y ya los que quedaron, ¿verdad? Electos. Y ustedes han escuchado frases populares como que dicen así: los que llegan al poder lo hacen solo para beneficio propio. Es una de las críticas, sobre todo cuando termina un gobierno, ¿verdad? Y que prometió y no cumplió. Entonces dice, sí, llegan a estar ahí y quieren estar ahí, pero solamente para beneficiarse de sus propios intereses. ¿Usted ha escuchado eso? ¿O usted ha escuchado esto? Que cuando dicen, las leyes, ya yo no creo en las leyes de este país. Las leyes las hacen para beneficiar a los que más tienen siempre, y al pobre. Eso es lo que dice la gente popularmente. ¿Escucharon, hermanos? Es un reclamo popular de insatisfacción. Porque uno dice, estoy disgustado con la grandísima injusticia que yo veo que hay en mi país. Y eso es en todas partes, hermanos. Y entonces uno dice, ¿quién se le ocurrió esta ley? Y cuando usted se pone a ver, depende del quien hizo la ley, usted sabe quién es. Como es la ley, así como usted vio la ley, así es la persona que la hizo. Entonces, las leyes que Dios da aquí en la palabra de Dios solo están reflejando cómo es Él. Dele gracias a Dios, amén, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno ve las leyes de Dios aquí en la Biblia, uno dice, no, hombre, el que hizo estas leyes es bien justo, es bien recto, no se pone a favor de uno o a favor del otro, Él es parejo. Así es mi Dios. Así es mi Dios. No, que es que este tiene mucha plata y entonces vamos a hacerle ahí un favorcito y vamos a ayudar. Con Dios no es así. Dios es justo. ¿Cuántos dicen amén? Y Él dice que Él nos soporta. Y lo vemos en las leyes. No soporta, hermanos, que haya fraude. Dios no soporta, hermanos, que haya estafas. Dios no soporta, hermanos, que haya delincuencia. Todo eso lo encuentro en la palabra de Dios. Por eso es que naciones como Estados Unidos, hermanos, en su momento, en inicio como nación, agarraron, hermanos, ¿cómo se dice? El espíritu de las enseñanzas, de las leyes
que hay acá para hacer, hermanos, para que ellos hicieran sus propias leyes en su país. Y por eso ustedes veían que en el dólar decía: en Dios confiamos. Y padres de la patria en Estados Unidos dijeron: es imposible gobernar un país sin Dios. Amén, hermanos. Porque ellos, por eso es que esa nación, siguiendo, hermanos, las enseñanzas y principios de la ley de Dios, ¿qué sucedió con ellos? Se levantó, se hizo fuerte, prosperó. Y vean lo que hasta dónde ha llegado. Lastimosamente, hasta el día de hoy estamos viendo que hay una corriente anti Dios, anti la palabra de Dios. Pero antes no era así. Amén. Entonces las leyes de Dios nos dice que nuestro Dios es justo. ¿Y sabe qué nos dice a nosotros? Que si queremos agradar a Dios, tenemos que aprender a saber relacionarnos con Él. Porque le digo, usted puede ser cristiano, pero si usted es un trinquetero, un choricero, perdón que diga esa palabra, y usted, como dice, al que puede se lo lleva, usted no está sirviendo al verdadero Dios que adoramos. Porque usted tiene que ser un reflejo del Dios que sirve. Y servimos a un Dios, diga conmigo, justo, a un Dios recto, a un Dios que dice la palabra: de ninguna manera tendré por inocente al que es malvado. Amén, hermanos. Y ahora, si usted lo piensa bien, hermanos, la justicia de Dios, si no estuviera, digamos, ¿cómo sabríamos nosotros? Escuchen bien, ¿cómo sabría usted lo que es bueno y lo que es malo aparte de Dios? Dígame, ¿cómo lo sabría usted? Es más, ¿cómo lo sabría la humanidad? ¿Qué es bueno y qué es malo? Si el ser humano ya tiene pecado, sería juez y parte de cualquier situación. Es más, haría las cosas o por intuición, o por conveniencia, o por algún interés de qué es bueno y qué es malo. O sea, si nosotros tenemos que pensar quién es el que dice qué es bueno y qué es malo, hermanos, no pensemos que el ser humano, porque sabe que las ideologías, las corrientes, las modas pasan. Depende. O sea, yo no entiendo cómo puede ser que en México he visto una noticia que hay una manifestación de las mujeres cierto día y le dan chance a las mujeres que salgan y manifiesten sus derechos y de todo, pero hacen un desorden. Destruyen, hermanos, todo lo que está a su paso. Quiebran ventanales, pintan gente, hombres que van en el metro, los pintan y hermanos, todo. Había unos predicadores, les rompieron las Biblias. Hermanos, todas estas cosas pasan. Y uno dice, pero ¿por qué nadie hace nada? Porque para ellos no es malo. Porque para ellos son derechos, según ellos. ¿Y sabe qué sucede con todas estas cosas? Que entonces la ley de lo que es bueno y lo que es malo no puede estar en las manos de nosotros, de los seres humanos. Tiene que estar en manos de un ser que sea absoluto y perfecto moralmente. Y el único que es así es Dios. Diga conmigo, en Él no hay pecado, en Él no hay maldad, en Él no hay injusticia. Y Él lo ha manifestado, lo reveló en su palabra, pero también Él lo ha comprobado. Aleluya, amén, hermanos. Y si podemos pensar en eso, Él es el único que puede traer orden a este mundo, a este planeta. Por eso trae orden a nuestro corazón primeramente. Y también nos enseña cómo debemos de ser los unos con los otros. Y nos enseña cómo debiera de actuar una nación con justicia. ¿Cuántos dicen amén? Porque el único que puede decirnos a nosotros con autoridad y arbitrar sobre todas las cosas, porque su cetro es cetro de justicia, es Dios. ¿Podemos confiar en Dios? Levante la mano los que pueden confiar en Dios. Y le voy a decir esto, querido hermano: el diablo va a acercarse a nuestro oído y nos va a decir, con que Dios os ha dicho. En otras palabras, como hizo la serpiente con Eva, le va a tratar de calumniar en contra de Dios. Le va a decir, ¿dónde está Dios cuando usted más lo ocupa? Le va a tratar de calumniar y dice, Dios es injusto, porque vea el trato que usted está pasando y Dios no hace nada. ¿Me comprende, hermano amado? El diablo va a tratar de calumniarlo, pero dice la palabra del Señor, el juez de toda la tierra no va a hacer lo que es justo, dijo Abraham. Él lo va a hacer, pero su sabiduría es infinita. Y Él permite, hermanos, que nosotros aprendamos cosas que ahorita no entendemos y que tendremos que pasar. Pero los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien.
Y no es una frase, es que yo confío, diga conmigo, en mi Dios sin titubear. Diga conmigo, confío en mi Dios sin titubear, que Él es justo. Y todo lo que la gente empiece a opinar y empiece a decir, hermanos, en las redes sociales en contra de Dios, algún día tendrán que darle cuenta a Dios de toda palabra ociosa que hayan dicho. Hasta el Espíritu Santo dice que no hay perdón ni en este siglo ni en el venidero, y han ofendido al Espíritu Santo de muchas formas. Pero Dios es justo. Vean que si es justo Dios, tercera cosa, que su justicia hizo que para salvarnos su Hijo pagara el rescate por nosotros. Dios mismo es tan justo que no se brincó ninguna de sus leyes para poder salvarnos a nosotros, sabiendo que hay un infierno que espera al que hace lo malo y que no quería que fuéramos. Buscó un método, una forma para que tú y yo no fuéramos a ese lugar. Y no había ninguna otra forma existía, ni por obras, ni por ideologías, hermanos, por nada. La única forma era, hermanos, que una persona llevara el castigo sobre sí mismo. Amén. De todos los demás. Por eso usted ve en el pueblo de Israel, usted dice, ¿por qué tanto sacrificio? Por ejemplo, yo veo el libro de Levítico y cuando estoy leyendo dice sacrificio aquí, sacrificio allá, y la familia tiene que presentarse y llevar un cordero sin mancha, hermanos, y tiene que presentarlo y todas estas cosas. ¿Cuántos lo han visto? Levanten su mano para saber si usted ha leído estos libros, aunque yo sé que a veces son difíciles de entender, pero usted lo ha leído, ¿verdad? Y usted dice, ¿por qué tantas leyes? ¿Por qué tantas leyes rituales? ¿Sabe por qué? Porque Dios le estaba enseñando a este pueblo que con el pecado no se juega. Dígale que está a la par, con el pecado no se juega, que el pecado destruye, amén, que el pecado trae ruina, y que para que nosotros podamos ser bendecidos, diga conmigo, para que usted y yo podamos ser bendecidos, necesitamos presentar, hermanos, delante del Señor. Y dice la palabra, alguien tiene que pagar los platos rotos de tu pecado. Pero como tú no vas a morir por causa de tu pecado, ellos llevaban una ofrenda, un sacrificio, una oveja. Y usted sabe que es sobre la ovejita, que nada tenía que ver de todas las cosas malas que habían hecho ellos. La ovejita no tenía nada que ver, era pura, sin mancha, inocente. Pero ellos le ponían la mano encima de la cabecita, y tal vez ellos la vieron nacer, la vieron crecer, y ahí estaba la ovejita encariñada, confiando en su dueño que la trajo, si fuera el caso, y le pasaba un cuchillo donde la degollaban. Y usted con la mano encima y viendo cómo pataleaba el animalito y la sangre se le salía. ¿Sabe para qué? Para decirle, por culpa de su pecado, alguien tuvo que pagar esto, para con su sangre tapar ese pecado. ¿Escucharon, hermanos? Tu pecado, para que tú salieras de ahí, del tabernáculo, del templo, y bajaras perdonado, para que no te alcanzara el mal si te arrepentías de verdad. Y sabe que, hermanos, cuántos sacrificios hubieron. Amén. De tal forma, hermanos, que todo señalaba para el futuro, para enseñarle al pueblo que alguien tenía que pagar por los pecados. Y vea lo que encontré yo en la palabra del Señor, Isaías 53, 5 al 6. ¿Quién es el cordero inmolado? ¿Quién es el sacrificio perfecto? ¿Por qué tuvo que morir el justo por los injustos? Porque dice la palabra en Isaías 53, 5 al 6, mas él herido fue por nuestras. Repítalo, porque eso es para usted y para mí, dígale. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La cruz que estaba llevando el Señor Jesús no pesaba solamente por su peso físico, pesaba porque estaba llevando todos los pecados de toda la humanidad sobre sí. Amén, hermanos. Isaías 53, 5 al 6 nos dice a nosotros
que la justicia de Dios, hermanos, se hizo real para salvarnos en Cristo Jesús. Diga conmigo, su justicia hizo que para poder salvarnos tuvo que dar por sacrificio de todos los pecados de la humanidad a su único hijo, a su unigénito hijo. Vean que Dios es justo, que nos dio a su propio hijo para que seamos salvos. Saben, hermanos, la justicia de Dios nos declara culpables a todos. Amén. Porque dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también la justicia de Dios en Cristo Jesús, al morir Cristo Jesús, y le alabo, diga: soy libre de toda condenación. Dele la honra y la gloria a Dios, levante su mano y dígale: yo soy libre de toda condenación por la justicia de Dios. Porque dice la palabra del Señor, vea lo que dice en Romanos 3, 24 al 26. Espero que pueda comprender de la justicia de Dios. Dice la palabra, vea que habla de ser justificado, de la justicia. Dice Romanos 3, 24 al 26: siendo justificados, ¿cómo dice la palabra? Gratuitamente por su gracia, porque usted no se lo merece, porque nosotros no lo merecemos, porque esto es gratis, es un regalo que el Señor nos ha dado, porque nadie puede salvarse a sí mismo, ni usted puede comprar, hermanos, lo que Cristo hizo por usted. Dios lo dio porque nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿entienden, hermanos? Pero dice la palabra: mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Repita: en su sangre. Que por medio de la sangre de Cristo, diga conmigo, hoy somos declarados justos. Porque sin derramamiento de sangre no se podía haber remisión de pecados, no se podían quitar los pecados. Por eso todos los judíos tenían que llegar y sacrificar, hermanos, un cordero, una oveja, lo que llevaran, hermanos, ¿se recuerdan? Pero, hermanos, esa sangre solamente tapaba los pecados. Solo la sangre de Cristo limpia el pecado. Amén, hermanos. Y diga conmigo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es. Y dice la palabra: para manifestar en su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, ¿qué dice? Los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo que está manifestando Dios su justicia. Le está diciendo al diablo: yo estoy haciendo las cosas legalmente. Toda esta gente que estoy salvando la he comprado con un precio. Legalmente los estoy comprando. Son esclavos, eran esclavos suyos, pero los estoy comprando con la sangre de mi Hijo Jesús. Dele gracias al Señor. El diablo no puede reclamar nada. El diablo no puede decir: este es mío. No, porque si usted creyó en Cristo Jesús como Señor y Salvador, hermanos, ya a usted le pertenece, hermanos, a un nuevo amo, a un nuevo Señor, y se llama nuestro Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Amén, hermano amado. Y diga conmigo: gracias, Señor, porque ahora le pertenezco a Él. Porque sabe que Dios me hizo justo. Saben, hermanos, si usted cree que la sangre de Cristo se derramó, usted tiene que creer, igual conmigo, que usted legalmente es hijo de Dios. Le explico esto. Yo tengo el apellido NG. Amén. Algunos no entienden qué significa NG, que si es una sigla, un apodo, lo que fuera. Bueno, no sé, cuando uno llega a preguntar, pero usted sabe que yo no siempre tuve el nombre, el apellido NG, porque resulta que la persona que yo le digo que es mi papá hoy, mi padrastro, él es NG. Amén. Pero él no es mi verdadero papá biológico. Y cuando entonces yo nací, no había nadie que le pusiera mi apellido. ¿Cuál apellido le ponemos? Entonces una persona que era cercano a mi mamá dijo: yo le pongo el apellido, no se preocupe, al chiquito yo le pongo mi apellido. Entonces yo me llamaba Bosco Pérez, y así me conocen en el colegio, algunos en la escuela, Bosco Pérez. Pero yo crecí, ya mi padrastro se casó con mi mamá y vinieron mis hermanos, y ellos sí eran NG y yo no. Entonces ellos eran NG, Hans NG, Nixuga NG, y yo era Bosco Pérez. Entonces cuando ya yo me caso, el abuelo quiere mucho a las nietecitas cuando llegan, y dice: las chiquitas van a darse cuenta que por qué yo soy, ellas tienen el apellido Pérez. Entonces, ¿sabe qué hicieron? Dijo: no,
vamos a ir y usted va a tener mi apellido, NG. Y él fue, ya yo viejo, ya adulto, y buscamos un abogado, costó muchísimo, se pagó para que yo fuera NG, como ustedes me conocen al día de hoy. Y legalmente yo soy hijo de Chunín NG, amén, porque él me adoptó. Y legalmente, amén, ahora yo tengo ese apellido y ya no me van a decir, usted no es mi hermano, no, soy NG, gloria a Dios. ¿Sabe qué? Por eso la palabra dice que somos coherederos con Cristo Jesús. No somos hermanos de segunda clase. Usted y yo somos hijos de Dios Altísimo, legalmente comprados, legalmente adoptados. Y costó mucho, costó la sangre de Cristo. Y nuestro Dios es justo y ha mostrado su justicia en esta época a todas las personas. Solo le pregunto, ¿cómo no habríamos nosotros de servir a un Dios justo? A un Dios que trae orden, a un Dios que sus leyes son sabias, que todo lo que hace es perfecto. ¿Cómo no vamos a admirar quién es nuestro Padre Celestial? Yo le voy a invitar que por favor se ponga de pie y le dé gracias, porque usted y yo servimos al juez de toda la tierra, pero a un juez que te amó tanto que dio a su propio Hijo Jesús por ti. Y voy a invitarle para que cierre sus ojos y considere esta realidad de si usted en verdad le pertenece a Jesús o no. Padre de la gloria, aquí estamos todos y sabemos, oh Señor, la importancia de los derechos legales. Y sabemos, oh Padre Santo, que todo se gobierna con leyes. Y reconocemos que en los cielos es igual, en el reino de los cielos. Señor, y te damos gracias, dígale al Señor, porque el día que yo le entregué mi vida a Jesús, mi nombre fue escrito en el libro de la vida. Y el día en que yo muera, amén, y pasen lista a mi nombre, yo feliz responderé. ¿Cuántos dicen amén? Dígale, soy salvo por la justicia de Dios en Cristo Jesús, y la sangre de Jesucristo habla más que la de Abel. Le doy gracias porque la sangre de Jesús limpió todos mis pecados y yo he sido redimido por su sangre. Hoy conozco a Dios, que Dios es justo y Él es perfecto y Él es bueno y para siempre es su misericordia. Alábele y dígale, Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Y si usted no le ha entregado su corazón a Jesús, dígale, Jesús, hoy abro la puerta de mi corazón para que tú seas el Señor de mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que la sangre de Cristo me limpie y, Señor, y me haga salvo. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor?